El Señor está con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. Muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo, y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Es el domingo 24 del tiempo ordinario. Qué bueno, hermanos, que estamos reunidos. La reunión nos hace mucho bien. Y reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y reunidos para participar del banquete del Señor. Y reunidos para hacer la oración. Y reunidos para dar gracias. Y reunidos para reconocer nuestras culpas y aceptar que Dios, desde antes de la creación, nos perdonó a todos. Y reunidos para el canto y la alabanza. Y reunidos para la comunión. La primera lectura del libro del Éxodo. El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Es el lenguaje del Antiguo Testamento, pero no deja de ser muy interesante que por encima de cualquier error humano prevalece su misericordia. Déjame decirlo de esta manera. Ningún error nuestro, por grande que sea, es mayor que la misericordia divina. Ninguno. Imagínese el peor delito, el peor crimen, el peor pecado, y no le llega a los tobillos al amor de Dios. Es incalculable su misericordia. Su ternura no tiene medida. Y puede que alguno diga, bueno, entonces si las cosas son de esa manera, me voy a relajar y me voy a dedicar a hacer lo que se me venga en gana. No. Hay un escritor, teólogo, llamado Alejandro Pronsato, que en uno de sus escritos dice, ojalá, refiriéndose a la misericordia de Dios, dice, ojalá no me amaras tanto para no sentir tanta vergüenza. Ojalá no me amaras tanto para no sentir tanta vergüenza. Porque lo que nos empuja a nosotros a vivir como Dios quiere, no es ni el premio ni el castigo, es su amor infinito. Qué pena fallarle a aquel que nos ama tanto. Qué pena. Qué pena defraudar a aquel que es solo bueno y fiel con nosotros. En el Salmo respondíamos, me pondré en camino a donde está mi Padre, refiriéndose al Evangelio del Padre misericordioso, en otros momentos llamado el Evangelio del Hijo pródigo. Ponerse en camino a donde está el Padre es volver a casa. Y volver a casa es vivir nuevamente en uno mismo. Hay un libro que les recomiendo a los que les gusta leer, se llama El regreso del Hijo pródigo, de Henry Nouwen. Y Henry Nouwen hace un estudio sobre esta parábola y sobre un cuadro bellísimo de Rembrandt que se llama El Hijo pródigo. Y hace un ejercicio de estudiar o reflexionar sobre cada figura del texto, el padre, el hijo menor, el hijo mayor. Y dice que el hijo menor se fue de casa, y no se fue de casa físicamente. No es que haya empacado su maleta y se haya largado a otro lugar. Se fue de casa porque dejó de vivir
en Él mismo. La casa nuestra somos nosotros. Tu casa eres tú. Y tú te puedes ir de ti mismo y dejar de vivir en ti y comenzar a vivir fuera de ti. Y cuando uno deja de vivir en sí mismo y comienza a vivir fuera de sí mismo, pasan dos cosas. Derrocha la herencia, despilfarra sus talentos, se gasta la vida en lo que no es. Eso pasa. Todo el que está viviendo lejos de sí mismo termina gastándose la vida en lo que no es, como el hijo pródigo. Y lo segundo que sucede es que termina mendigando lo que en él abunda. Termina mendigando afuera lo que en su interior abunda. Por eso, ustedes seguramente me lo han escuchado muchísimas veces y yo no me canso de decirlo. Todo aquel que mendiga afecto es porque se fue de sí mismo y terminó viviendo hacia afuera y se le olvidó que en su interior hay un torrente de amor para él y para los demás. Eso sucede cuando nos vamos de casa, cuando nos alejamos de nosotros mismos. Terminamos gastando la vida en aquello que no se lo merece y terminamos mendigando afuera lo que abunda dentro. Y por eso este muchacho, después de gastarse la vida en lo que no era y terminar mendigando lo que en su casa abundaba, decide retornar. Y por eso nosotros, la respuesta del Salmo, decíamos: me pondré en camino a donde está mi Padre. Todos. La segunda lectura es de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo: hombre Timoteo, yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo compasión de mí. Eso es bellísimo. Porque Pablo, digamos que es el maestro espiritual de Timoteo, y sin embargo no se las da ni alardea de ser su maestro espiritual, sino que le dice: hombre Timoteo, yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Qué humildad la del apóstol Pablo al escribirle de esta manera a Timoteo. Y ahora más adelante nos vamos a dar cuenta, porque quiero volver a este texto, pero solo decirles: por más obra que Dios esté haciendo en tu vida, no te creas demasiado, porque todos somos frágiles, y si algo somos, es porque Dios lo ha hecho en nosotros por su misericordia. Alguien diga amén, por favor. Y el Evangelio, bueno, las tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo,
Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado muchísimas reflexiones acerca de este Evangelio y hemos escuchado hablar del Padre misericordioso y hemos escuchado hablar del Hijo derrochón, autosuficiente, insolente, que se largó de casa. Hoy voy a hablar con ustedes del Hijo Mayor. Hablemos del Hijo Mayor. Primer punto de reflexión. Jesús decide contar esta parábola porque los escribas y los fariseos lo critican por comer con pecadores. Es por eso que Jesús decide contar esta parábola, porque los escribas y los fariseos lo critican por comer con pecadores. Y los escribas y los fariseos entonces representan el Hijo Mayor. ¿Y quiénes son los escribas y los fariseos? Son personas muy piadosas, observantes de la ley, muy religiosas, pero con un problemita. Se creen buenos y mejores que los demás. Y ese es el problema del Hijo Mayor, que se cree bueno y mejor que los demás. Y puede ser que tú y yo muchas veces hagamos el papel del Hijo Mayor. Somos los que venimos a misa, somos los que no nos perdemos un retiro, una hora santa, somos los que hacemos el Santo Rosario todos los días, nos llega el Evangelio por WhatsApp. Y entonces, hermanos, comenzamos a mirar a los demás por encima del ¿qué? Del hombro. Es muy grave. Es muy grave ser el Hijo Mayor. Es muy grave creerse bueno o mejor que los demás. Y por eso me gusta tanto ese texto que Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: hombre Pablo, hombre Timoteo, yo era un insolente, un perseguidor, un pecador, y el Señor tuvo misericordia de mí. Por más obra que esté haciendo Dios en tu vida, no te creas mejor que nadie, porque terminas haciendo el papel del Hijo Mayor. ¿Cómo se llama esto? Se llama vanidad espiritual. Y es la peor vanidad de todas. Es peor que la vanidad física. ¿Por qué es peor que todas? Porque es en nombre de lo bueno que tú terminas siendo un engreído, un soberbio, un arrogante. Acuérdate de esto. Si algo eres, es por pura y física misericordia de Dios. Si el Señor ha estado haciendo en ti un trabajo y tú has dejado que Él haga ese trabajo, es por su misericordia. Nunca hagas las del Hijo Mayor, creerte bueno o mejor que los demás, porque a la hora de la verdad todos somos necesitados de la misma gracia y de la misma misericordia. Segundo punto de reflexión. Yo no sé si ustedes cayeron en la cuenta, pero el papá repartió la herencia
y los dos la recibieron. En la parábola no dice que el hijo mayor le dijo al papá: no, papá, a mí todavía no me des nada hasta cuando tú mueras. No, los dos la recibieron. Y recibir la herencia por adelantado es desear la muerte del padre. Es enterrarlo antes de tiempo. El hijo mayor también recibió la herencia. También el hijo mayor deseó la muerte de su padre y lo enterró antes de tiempo. Y esto es una oportunidad importantísima para decirles a todos: nunca será más importante la herencia que la vida de nuestros padres. Y que a ninguno de nosotros se nos ocurra pedir la herencia por adelantado. No falta quien le diga a su padre o a su madre que le entregue los bienes antes de morir. Eso es desearle la muerte al padre. Eso es enterrarlo por adelantado. Lo importante del padre no es la herencia. Lo importante del padre es el padre. Y nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos de los padres que Dios nos ha dado y nunca buscar un interés distinto a lo que el padre es, no a lo que el padre tiene. Habrá hijos que, a mi modo de ver, descarados y desgraciados, que no ven la hora de que sus padres mueran para quedarse con lo poco o lo mucho que sus padres han conseguido. El hijo mayor también recibió la herencia, y recibiendo la herencia deseó la muerte del padre y enterró al padre antes de tiempo. Tercer punto de reflexión. Si ustedes leen la parábola con cuidado, se van a dar cuenta que el hijo mayor nunca llamó al padre padre. Nunca lo llamó padre. El hijo menor sí le dice muchas veces padre. El mayor nunca lo llama padre. ¿Y saben una cosa, hermanos? Es posible que vivamos en la misma casa, lejos del Padre. Es posible que uno de ustedes, como padre de familia, diga: mis hijos sí viven ahí, pero yo no tengo hijos. Ellos sí viven en la misma casa, pero no puedo contar con ellos. Porque es probable que vivamos en la misma casa y estemos tremendamente distantes, seriamente distantes. Estar al lado de alguien no significa vivir con alguien. Ojo, y se lo digo a ustedes como esposos, y se lo digo a ustedes como hijos, y se lo digo a ustedes como padres: vivir en el mismo lugar no significa estar cerca del otro. Sí vivían en el mismo lugar, pero el hijo mayor no vivía en el corazón del padre. Por eso, cuidado con estar muy cerca físicamente de alguien y a la hora de la verdad estar muy lejos afectiva y espiritualmente de ese alguien. No se trata de la cercanía física, se trata de la cercanía espiritual y afectiva. Yo tengo que confesar que el hijo mayor
sí tenía una cercanía física con el Padre, pero no tenía una cercanía espiritual y afectiva con el Padre. Cuarto punto de reflexión. Dice el texto: el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y el baile. Estaba en el campo, es decir, no estaba ¿dónde? En la casa. ¿Y por qué estaba en el campo? Porque estaba trabajando, porque estaba en sus asuntos. Y esta es una oportunidad importante también para decir: a veces estamos tan ocupados en nuestros asuntos que no tenemos tiempo para el amor. Mis hermanos, es probable que estemos tan ocupados en nuestros asuntos que no nos quede tiempo para amar. Y si estamos muy ocupados en nuestros asuntos y no nos queda tiempo para amar, es porque no estamos viviendo en casa, es porque estamos viviendo hacia afuera y no hacia adentro. Y les digo la verdad, muchos de nosotros, también quien les habla, por tantas ocupaciones, vivimos en función de todo y se nos olvida lo más importante: amar. Cuidado, te quedas sin vida y luego te quedas sin haber amado. Cuidado con estar tan ocupados y que no nos quede tiempo para amarnos. Quinto punto de reflexión. ¿Cómo le dice el hijo mayor refiriéndose a su hermano? Ese hijo tuyo. No lo llama como hermano. No lo llama hermano. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que hablando con el papá o la mamá de un hermano calavera, le decimos: ese hijito tuyo? ¿Cómo no le va a doler al padre que un hijo se refiera de esa manera a su hermano? Ese hijo tuyo, con arrogancia. Ese no es hermano mío, eso es un hijo suyo. Y que no se nos olvide que la única manera de ser buen hijo es siendo buen hermano. Usted a su mamá le puede dar mucho gusto. Usted a su mamá la puede tener viviendo como una reina. Pero si usted no es buen hermano, a su mamá le duele inmensamente. Es preferible que usted no le dé tanto gusto a su mamá y sea buen hermano. Para su mamá es más importante que usted sea buen hermano que el gusto que usted sabe darle a ella. Tenga la certeza que si no somos buenos hermanos, no podemos ser buenos hijos. Y lo mismo en nuestra relación con Dios. Usted puede estar todo el día en la iglesia. Usted se puede saber todas las oraciones. Usted no se pierde misa. Usted dice que es muy piadoso, pero usted no es buena persona con los demás. No es.
La mejor manera de ser buen hijo de Dios es siendo buen hermano de todos. Por eso tan bonito que San Francisco de Asís decía: todo hombre es mi hermano. Otra vez, todo hombre es mi hermano. Este hijo mayor desconoce la fraternidad. Y si desconoce la fraternidad, desconoce la paternidad. Si desconoce al hermano, desconoce también al padre. Siguiente punto de reflexión. Sexto, qué mala comunicación tiene el hijo mayor con el papá. Qué mala comunicación. Cuando llega del campo, escucha el ruido, el baile, la música. ¿A quién le pregunta qué está pasando? A los criados. No le pregunta al padre, a los criados. Qué mala comunicación tiene ese hijo mayor. No se les olvide esto, hermanos. Si hay mala comunicación, hay mala relación. Usted dice: ¿yo por qué tengo tan mala relación con mis hijos? Seguro tiene mala comunicación con sus hijos. ¿Yo por qué tengo tan mala relación con mi esposo? Seguro tiene mala comunicación con su esposo. ¿Yo por qué tengo tan mala relación con mi jefe? Seguro tiene mala comunicación con su jefe. Es una clave relacional. La única manera de mejorar una relación es mejorando la comunicación. Qué rico saber esto. Y si alguno de ustedes siente que tiene una relación truncada, rota, lastimada, deteriorada, la mejor manera de recuperar una relación es fortaleciendo la comunicación. Este muchacho mayor tiene muy mala relación con el padre y se nota porque tiene muy mala comunicación. No le pregunta al padre lo que está pasando en casa, se lo pregunta a los mozos, a los criados, a la servidumbre de la casa. Y 7, el hermano mayor finalmente no entró a la fiesta. No entró a la fiesta. Se quedó sin la fiesta. ¿Y saben por qué? Por envidioso. ¿Por qué? Yo quiero terminar esta reflexión diciéndoles: el envidioso se pierde la fiesta. La vida es una fiesta. Veámosla así.
somos invitados a ella por Dios. El envidioso, que está sufriendo por lo que el otro tiene, por lo que al otro le dan o por lo que el otro recibe, se llena de tanta amargura que se pierde la fiesta. Cuidado con la envidia, nos hace perder la fiesta de la vida y nos hace olvidar el infinito amor de Dios. La gloria y la honra siempre para Él.